que tiene una característica de estar dirigido específicamente al ámbito penitenciario, tendrá como expositor o expositora inaugural a la profesora Rosario Palacios Meléndez, quien es abogada y con estudios de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también miembro de la promoción 2013 del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, CENEP, promoción de tratamiento penitenciario, y también ha trabajado en la Dirección de Tratamiento Penitenciario en la sección noroeste, y es capacitadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reconocida abogada procesalista que el día de hoy va a hablarnos de los beneficios penitenciarios. Es para nosotros un alto honor contar con su presencia el día de hoy, y también para todo el auditorio que nos está siguiendo en el Zoom y en el Facebook Live. Adelante, profesora Rosario Palacios. Buenas noches, muchas gracias. Quiero empezar saludando la iniciativa de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, quien está estableciendo este inicio de webinars acerca de beneficios penitenciarios. El día de hoy vamos a tratar de manera específica el beneficios penitenciarios intra y extramuros referidos a redención de la pena y semilibertad y liberación condicional. Algunos de ustedes me han pasado por medio de interno las preguntas que tenían en común. He tratado de condensarlas también para poder satisfacer específicamente lo que desean aprender. Pero es necesario igual empezar desde el comienzo. Y para ello tenemos que empezar definiendo qué son los beneficios penitenciarios. Y en este punto no vamos a enfrascarnos en el debate doctrinario acerca de si los beneficios son estímulos, son derechos subjetivos del interno, son derechos condicionados, sino vamos a enfocarnos en la finalidad específica que buscan. Porque más allá de ese debate doctrinario, que ya actualmente la Corte Suprema peruana ha zanjado, estableciendo que son derechos subjetivos del interno con una doble característica, objetiva y subjetiva, más allá de eso tenemos que tomar en cuenta que los beneficios penitenciarios promueven la resocialización del privado de libertad. Y esa es la primera idea fuerza que tenemos que quedar. Porque para eso tenemos que empezar a entender un poco la historia de la cárcel. Aquí me van a escuchar mencionar a nivel de muchos sinónimos: cárcel, prisión, penal, establecimiento penitenciario. A efectos prácticos les voy a dar el mismo significado. Recluir a una persona dentro de un lugar y que no pueda salir, eso es la cárcel, para estos efectos de la exposición. Y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la historia de la cárcel no nace como una sanción. Cuando la cárcel nace recién como una forma de asegurar la presencia del imputado para la ejecución de la sanción. La cárcel no nace como forma de castigo. Se transforma después en una forma de castigo. Solamente nace como antesala a la sanción. La cárcel como prisión preventiva, si queremos utilizar los términos actuales. Es decir, con fines de aseguramiento del imputado para la ejecución de la sanción. Y es que a finales del siglo XVI, que es donde nace realmente y se puede hablar de cárceles, las sanciones que existían eran sanciones gravísimas. Era el garrote, la pena de muerte, la mutilación, y en ese sentido, la cárcel vendría a ser algo demasiado benigno como consecuencia, y solamente tenía fines asegurativos. Entonces se entiende cárcel como custodia, y se impone frente a la prisión entendida y aplicada como pena.
La característica principal de la cárcel viene a ser el aislamiento, la separación de la persona, del interno, del preso, de la sociedad. Y es así que nos encontramos con monasterios, con casas de trabajo, en general con construcciones cerradas. Porque ahora si nosotros revisamos el Código de Ejecución Penal y su reglamento, vamos a verificar que hay regímenes cerrados, semiabiertos y abiertos. Pero cuando nace la cárcel, nace solamente con esa finalidad, confinamiento de grupos sociales. Sin embargo, ninguna de estas formas de cárcel contemplaba en su origen la reincorporación del penado a la sociedad. Además, dentro de este marco histórico, es necesario resaltar 3 etapas esenciales que marcan el inicio del nacimiento de las penas carcelarias. Y tenemos que ubicarnos en esas épocas históricas debido a que hay una conexión definitiva entre el surgimiento del mercado capitalista de producción y el origen de la cárcel tal como la conocemos. Pensamos primero el primer momento, la época feudal. En la época feudal precapitalista, en el cual el poder económico radica en unos pocos que son amos y dueños del feudo, no existe la cárcel como tal. No existe porque no había una relación entre castigo y pena. Cada vez que se cometía un hecho que contradecía las normas sociales, la consecuencia era la corrección del culpable. No se buscaba una venganza, se buscaba una corrección del culpable. Entonces, las cárceles, o lo que en ese momento se conocía, se entendía como un lugar donde el condenado tenía que enmendarse, para que reflexione sobre su culpa, para que se arrepienta. Y ahí, en este modelo, no se contempla la posibilidad de un trabajo asalariado. No se contempla la posibilidad, por ejemplo, de hablar de una redención de la pena. Tampoco se contempla posibilidad de salidas anticipadas, como las conocemos a la semilibertad y la liberación condicional, sino que en este sistema se establece solamente la enmienda de la persona, que tome conciencia que lo que había hecho estaba mal, y que ese confinamiento va a tener eso como consecuencia, nada más. Luego, en los siglos XV y XVI, en Inglaterra y en Holanda, se da un cambio. ¿Qué sucede? Llega la crisis en Europa. ¿Por qué? La crisis frente al tema carcelario. Ya se necesitaba el cambio a nivel de producción. Y de un sistema precapitalista se pasa a un sistema capitalista. Y en el sistema capitalista era necesario que ya no existiese el trabajo a nivel de lo que eran los feudos. Ya no habían feudos, no habían señores feudales, y había muchos vasallos que vivían antes de trabajar la tierra, que se encontraron desocupados. La desocupación de las personas del campo hizo que fueran a la ciudad y empezaran a cometer delitos, o empezaran a dedicarse a la mendicidad, empezaran a dedicarse al alcohol. Y las cárceles nacen para reprimir o para excluir de esa sociedad a estos personajes indeseables. Y así, debido a que la maldad no era mucha y son demasiados para ahorcarlos a todos, eso se dijo en ese momento, no podemos pues ponerlo en la pena del garrote, la pena de la mutilación, esas penas tan graves. ¿Qué vamos a hacer? Hay que crear un lugar donde pongamos a todas estas personas y las encerremos. Y así es que nacen las cárceles, con la desocupación, con la mendicidad, con la falta de una respuesta a la situación social, porque la historia de la cárcel no se puede entender desligada de su contexto. ¿Cuál fue la solución? Casas de corrección. Y ahí que se pensó, bueno, pero si tenemos estas personas no van a pues estar en un establecimiento penal viviendo gratis del Estado, van a trabajar. Y ahí empieza el trabajo en las cárceles. Ese es el primer paso que se conoce a nivel histórico
para introducir el trabajo dentro de los penales. Y era trabajo a costo cero. Era un trabajo que permitía obtener mano de obra no solo barata, porque cuando hablamos de mano de obra barata, por lo menos hay un precio. Estas personas no ganaban nada, trabajaban, y no solamente se ingresaban a los penales, y ahí no había, pues como ahora, el principio de legalidad penal, que los delitos estaban previamente determinados. Los mendigos se iban a las cárceles, los alcohólicos a las cárceles, todos aquellos que eran personas que no convivían correctamente, se iban a las cárceles con sentencias indeterminadas, además. Entonces, así es que va avanzando y se empieza a hablar de las works of house, o las casas de trabajo. En estas casas de trabajo, ¿qué se obtenía? Trabajo gratis, trabajo gratuito, mano de obra gratuita, y no había ningún sistema que estableciese un tratamiento, porque la idea era simplemente excluirlos de la sociedad. No había la idea de que ingresaban y los vamos a preparar para que vuelvan a salir, sino que ingresaban de manera indeterminada. Después de esto viene la revolución industrial, y con la revolución industrial se automatiza el trabajo. Entonces, ante la automatización del trabajo, ya no era necesario, o era muy caro, mantener a los presos. Así que cambia la perspectiva de la cárcel y se empieza a pensar en la situación de un sistema disciplinarista nada más ya en las cárceles. Y para hablar de disciplina, se tenía que decir que había una cuantificación, y la cuantificación era en pena, en dolor. Mientras más daño había causado el delito, mayor dolor tenía que infligir. La cárcel como dolor, como aflicción, ahí es que se entiende. Ya no era mano de obra, ahora era cárcel como dolor. Y en ese sentido, y en ese tiempo, en el año de 1791, Jeremiah Bentham ideó el panóptico. El panóptico tenía como base las ideas de seguridad, economía y mejora moral. Fue un tipo de estructura de arquitectura carcelaria. El efecto más importante del panóptico era inducir en el detenido un estado inconsciente y permanente de que estaba siendo vigilado. Una vigilancia sin que además sea necesario que realmente la vigilancia se lleve a cabo de manera efectiva, porque el prisionero no tenía idea de quién lo estaba vigilando o quién lo estaba viendo. La estructura era a nivel de torre central y desde el centro supuestamente había alguien que veía, el gran hermano, ¿no? En ese tiempo pues no habían sistemas de videovigilancia, de cámaras ni nada, pero ya con la estructura arquitectónica, eso es lo que se hacía. En el Perú tuvimos nuestro panóptico. En el Perú tuvimos la penitenciaría de Lima, y fue conocida precisamente con ese nombre, el panóptico, y tuvo como base el diseño de Jeremiah Bentham. Fue construido más o menos en 1856 a 1860 en el gobierno del presidente Ramón Castilla, y debido a la carencia de un sistema penitenciario. ¿Y dónde fue construido? En lo que hoy conocemos como el Sheraton, o donde está ahora el Centro Cívico. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al Centro Cívico de Lima? Y ahí estaba la cárcel. Ese era el panóptico. Seguimos avanzando entonces en la estructura, pero la cárcel como castigo empezó a recibir muchas críticas, y las críticas partieron de los filósofos humanistas, empezando por Cesare Beccaria en su libro Deli Delitti e delle Pene, de los delitos y de las penas. En español se ha traducido como el Tratado de los Delitos y las Penas. Y otro importante autor en habla anglosajona es John Howard, quien escribió el libro sobre el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. Estos dos libros sirven para sentar las bases de la reforma carcelaria. Y así es que se va avanzando con la humanización de la pena, con la tendencia humanista. Y la tendencia humanista dio como resultado llegar
al sistema propiamente ya de aplicación de una estructura de tratamiento penitenciario a efectos de la reinserción del penado en la sociedad. Y aquí establecemos los siguientes modelos. El primer modelo es el modelo de Filadelfia, el modelo filadélfico. La regla del silencio absoluto y el aislamiento total. El penado estaba en una celda en solitario durante el día y durante la noche. ¿No les parece a veces no tan alejado en algunos de los regímenes penitenciarios que tenemos? Cuando tienen, por ejemplo, un par de horas de patio nada más a la semana. Entonces, así empieza. Pero ¿qué problemas tuvo ese sistema de Filadelfia? Tuvo el problema que los penados se volvían locos, que los penados se enajenaban al estar ellos solos por tiempos de aislamiento de años, totalmente desconectados. A la par, el sistema de Auburn, porque fue en la ciudad de Auburn, en Estados Unidos, o auburniano, dijo, vamos a establecer algunas cosas para quitar esta rigidez del sistema de Filadelfia. Y le quitan la rigidez diciendo que el silencio absoluto se mantiene, pero no el aislamiento. Durante el día se puede salir a trabajar y en la noche ya es el aislamiento en celdas individuales. Nuevamente este sistema, al no establecer una situación de consecuencias positivas a efectos de egresar anticipadamente, no tuvo tanto éxito. Y las críticas y las reformas frente al problema en la situación penitenciaria llevó a que las ideas que venían desde Europa sobre la humanización de las cárceles calaran hondo. Y ahí es que empieza a tallar el sistema progresivo. El sistema progresivo que se encuentra legislativamente en nuestro Código de Ejecución Penal vigente. ¿Qué implica un sistema progresivo? Implica etapas. Y las 3 etapas, de manera así genérica, porque hay muchos modelos de sistema progresivo, pero de manera genérica tenemos una primera etapa de observación, una segunda etapa de tratamiento y una tercera etapa de prueba. ¿Y por qué es importante conocer estas etapas? Porque los beneficios penitenciarios de los cuales vamos a hablar el día de hoy tienen que ver con esta tercera etapa, la etapa de periodo de prueba, que parte de la base de que el penado no está diseñado, nuestro sistema penitenciario no está diseñado para simplemente encerrar a las personas en las prisiones y olvidarnos de ellas, sino que se establece una triple finalidad, las 3 R's, rehabilitación, reeducación y reinserción del penado a la sociedad. Pero al penado no puede ser que ingrese al penal, cumpla su pena, inmediatamente lo hago salir a la calle, sino que tiene que haber un progreso, y el progreso va a ir en función a los beneficios penitenciarios. Y es así que los beneficios penitenciarios se muestran como mecanismos tendientes a la resocialización del privado de libertad y a su vez permiten la reducción de la permanencia en prisión de un condenado a pena efectiva y a mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Contribuye también los beneficios penitenciarios a mantener la gobernabilidad de los establecimientos. Piénsense que si no existiesen beneficios penitenciarios, no habrían estímulos positivos para los internos para que estos se comporten de manera correcta, porque con miras a una libertad mantienen un buen comportamiento. También los beneficios penitenciarios tienen relación con los que mejoran las condiciones de vida del interno y con los que permiten una libertad anticipada. Así vamos a poder dividirlos. Aquellos beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno, tenemos el permiso de salida, la visita íntima, el conjunto de recompensas variadas,
beneficios que mejoran condiciones del interno de su vida, se les conoce como beneficios intramuros, porque con excepción del permiso de salida, se conceden solo para dentro del penal. Además, este tipo de beneficios quedan en manos del director del establecimiento penitenciario, a diferencia de los beneficios que permiten una libertad anticipada. Estos van a posibilitar el cumplimiento de la condena en libertad y constituyen una expresión avanzada en la progresión del tratamiento penitenciario. Es el caso de la semilibertad y la liberación condicional, que se denominan beneficios extramuros, por cuanto permiten la libertad del beneficiado. Ahora vamos a analizar cuáles son los beneficios que específicamente regulan nuestra legislación penitenciaria. Y tenemos los siguientes regulados en el artículo 42 del Código de Ejecución Penal: permiso de salida, redención de la pena por trabajo o educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima y otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria considere conveniente otorgar. Ese es el universo de beneficios penitenciarios regulados en nuestro Código de Ejecución Penal. El día de hoy vamos a tratar 3 de esos beneficios. El primero, la redención de pena por trabajo o educación, y el segundo, semilibertad, y el tercero, liberación condicional. Espero que me tengan un poco de paciencia, porque voy a tratar de avanzar estos temas que definitivamente no se pueden agotar en un webinar de 1 hora u hora y media, a grandes rasgos, y cuando vaya avanzando cada uno de estos, voy a habilitar para que se puedan hacer preguntas, porque solo así podemos avanzar. Vamos a hacer un corte cada vez que termine con uno de los beneficios para poder conversar con ustedes y me transmitan sus interrogantes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. La redención de la pena por el trabajo y la educación es un beneficio penitenciario que permite a un privado de la libertad reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario por realizar una actividad laboral o una actividad educativa que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria. Cada vez que tengo un caso, yo me dedico al litigio privado actualmente, pero antes, más o menos hace unos 4 meses, yo me estuve dedicando a ser defensora pública. Entonces, tenía un universo de casos bastante amplio, muchas personas sentenciadas. Dentro de este universo, mi primera recomendación cada vez que había una sentencia ya firme era decirle: empieza a trabajar o empieza a estudiar en el penal, desde el primer día que puedas. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué trabajar o estudiar? Porque eso te va a servir para salir antes, o para pedir tu beneficio de liberación condicional o semilibertad antes. Porque cuando una persona solicita libertad por pena cumplida o un beneficio de semilibertad o liberación condicional, no solamente se toma en cuenta el tiempo efectivo cumplido en el penal, es decir, si lo condenaron hace 5 años y está en el penal hace 5 años, no cuenta solamente esos 5 años, sino si durante esos 5 años estuvo trabajando o estudiando, puede adelantar más todavía, 1 año o hasta 2 años, y eso le va a permitir egresar con anticipación. Pero además es importante que este estudio o esta educación o esta actividad laboral haya sido registrado por la autoridad penitenciaria. A veces yo pregunto a los internos de los casos que tengo, les digo: ¿estás trabajando o estudiando? Y me dicen: sí, estoy trabajando, estudiando, trabajo ahí en el restaurante de Pepito, me dicen, ¿no? De Pepito, le digo, sí. ¿Y estás registrado como trabajo? ¿Pagas tu tupa, no? Porque hay un tupa mensual. Ah, no. ¿Hay una planilla? No.
Entonces tú estás trabajando quizás para tu bolsillo, pero no para tu libertad. Y lo primero que tenemos que decirle a un privado de su libertad es que si entra a un penal, tiene que entrar para cambiar. Hay muchas críticas al tema del trabajo en prisión, hay muchas críticas a la efectividad, pero lo real y concreto es que yo he tenido casos en los cuales 2 personas han entrado con la misma pena, con la misma sanción, coimputados, cosentenciados, y tengo a uno libre porque desde que entró empezó a ver su redención y su buen comportamiento, y tengo a otro que todavía sigue preso porque no quiso trabajar o no quiso estudiar. El cuento de la cigarra se ve aquí muy, pero muy ejemplificado, ¿no? La cigarra y la hormiga. La cigarra que no hacía nada mientras era verano y la hormiga que trabajaba. Y llegó el invierno y la cigarra no tuvo dónde guarecerse y la hormiga tenía sus reservas. Nosotros tenemos que decirle a los internos que sean hormiguitas y que empiecen a trabajar o que empiecen a estudiar, inscribiéndose en el registro de la autoridad penitenciaria. ¿Cómo se utiliza ese tiempo de redención? El tiempo acumulado de la redención por trabajo o educación se expresa en días. Eso es importante también saberlo. No existe una expresión en meses o años, porque ningún interno redime los 365 días del año. Algunos me dicen, doctora, yo estoy con mi 2x1 y tengo un año, me dicen. Ya tendré entonces, si es 2x1, tengo medio año ganado. No, no, no. Así no es. Así no es la redención. La redención por estudio o trabajo se mide en días. Y los días están registrados en las planillas laborales o en los certificados educativos de cada área del establecimiento penitenciario. En un establecimiento penitenciario hay área de trabajo, hay área de educación, que se encargan de llevar estas planillas, y ahora lo que se tiende es a una sistematización de estos datos. Hay algunos penales que sí cuentan con un sistema, pero hay otros que por la ausencia, pues definitivamente, de infraestructura y de fondos suficientes, llevan un registro físico. Esto lleva, por ejemplo, a que la contabilidad a veces sea deficiente o a veces se pierdan planillas o notas. Pero esta redención se lleva en días y estos días se deducen de la condena. Por eso el beneficio de redención puede servir para acceder anticipadamente a la semilibertad, a la liberación condicional, a la libertad por cumplimiento de pena. Para estas 3 posibilidades nos sirve la redención. ¿Y cómo se hace el cómputo de la redención? Porque estoy diciendo que uno redime trabajo o educación por cárcel, entonces debemos tener claro que la mayoría de los delitos del Código Penal tiene prevista la redención a razón de 2 días de trabajo o educación por 1 de condena. 2 días de trabajo o educación por 1 de condena. Es decir, el interno que realice una de estas actividades en el establecimiento penitenciario podrá redimir o descontar de su condena 1 día de pena privativa de libertad por cada 2 días de actividad laboral o educativa. La ley vigente en este momento, que es el decreto legislativo 1296, que entró en vigencia a partir del 31 de diciembre del año 2019, establece la redención midiendo de acuerdo al régimen de vida del interno. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos el régimen de vida del interno. ¿Cómo se divide un régimen de vida? Un régimen de vida es la forma en la cual ha sido clasificado el interno al ingresar al penal. Cada vez que un interno ingresa a un penal, este es clasificado. Pasa a observación, luego la Junta Técnica de Clasificación, que es un órgano multidisciplinario conformado por un psicólogo, un abogado y un asistente social, determina primero en qué
régimen de vida le va a tocar. Si es un régimen cerrado, ordinario, o si es un régimen cerrado especial. Si se trata de un régimen cerrado ordinario, se subdivide a su vez en mínima seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad. Y si es un régimen especial, se divide en etapa A, B y C. ¿Y por qué es importante conocer esta estructura? Porque dependiendo en qué etapa se encuentren, van a acceder a la redención de la pena por trabajo o educación. Y es una redención progresiva. Por ejemplo, si se encuentran en mínima y mediana seguridad, van a redimir a razón de 2 por 1. El 2 por 1 es el que te permite en serio redimir pena para que puedas egresar antes. En cambio, el que está en máxima seguridad no va a redimir al 2 por 1, va a redimir al 4 por 1. El que está en un régimen cerrado especial, en la etapa C, va a redimir a razón de 5 por 1. El que está en etapa B va a redimir a razón de 6 por 1. Y el que está en la etapa A, que es la etapa en la cual se podría decir están los jefes de organizaciones criminales e incorregibles, que no han visto siquiera de mejorar su conducta en el penal, redimen a razón de 7 por 1. Ese es el régimen general. Sin embargo, también hay regímenes especiales de redención, y estos regímenes establecen una forma diferente de redimir, por el tipo penal incriminado o por la vinculación. Van a redimir de una manera más grave o no van a tener acceso a beneficio de redención. En el caso del artículo 107, 108, 108A, 108B, 121B, 200, 279G, 297, 317, 317A, 317B y 319 a 323 redimen a razón del 6 por 1. Los reincidentes o habituales redimen a razón de 7 por 1. Aquellos que están presos por delitos vinculados a crimen organizado, no procede la redención. Aquellos sentenciados por delito de trata de personas en todas sus modalidades, no procede la redención. Y aquellos sentenciados por delitos contra la libertad sexual, tampoco procede la redención. Pero esto es a partir de la vigencia de esta norma. Y ahí se presenta desde cuándo entra en vigencia, ¿no? Acá existe una norma de carácter transitorio que establece específicamente cuándo va a entrar en vigencia estos cuadros que les estoy mencionando. Estos cuadros de los cuales les he hablado yo se los voy a pasar, no hay problema. El efecto de la presente norma es de aplicación para procesados que ingresen al establecimiento penitenciario y para condenados con sentencia firme a partir del día siguiente de su vigencia. ¿Y qué pasa entonces con la aplicación de la ley en el tiempo? ¿Qué pasa cuando estos regímenes durante el tiempo, porque no todos han ingresado a partir del 2016, nosotros tenemos internos que han entrado con mucha más anticipación, y ahí existían otros regímenes. Pensemos incluso aquellos que están presos desde el 91, que es que ha entrado en vigencia el Código de Ejecución Penal, en la cual el acceso a los beneficios penitenciarios y los casos especiales eran mínimos en comparación a lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando haya una sucesión de leyes penitenciarias en el tiempo? ¿Qué pasa? Nuestra legislación penitenciaria se caracteriza por una sucesión constante de leyes procesales. No hay una unidad normativa de las leyes especiales. Y en ese sentido, se puede verificar que muchos internos a lo largo de su reclusión transitan por diferentes tipos de redención, por pena, por trabajo, por educación,
que crea conflicto en su aplicación. Y ante eso, ¿cómo se resuelve este conflicto? Hay dos criterios. El primer criterio dice que se debe contabilizar según la ley vigente al momento de que hago el cómputo. Sin embargo, este punto de vista lo único que hace es no reconocerle al interno los valores de la redención que ya obtuvo. Si ya obtuvo en un tiempo su redención y posteriormente sale una ley que restringe o le quita ese derecho, no se le puede negar. Y así la aplicación de la ley, de acuerdo a su vigencia, se traduce en reconocer que pueden existir cómputos diferenciados. Cómputos diferenciados, por ejemplo, pensemos en un interno que ha transitado primero por el 2 por 1, luego por el 5 por 1, luego por el 7 por 1. El órgano de tratamiento, en este caso el área legal, tiene que arrojar el tiempo total redimido de acuerdo a toda esta línea de tiempo. La línea de tiempo es importante hacerla con la normatividad que ganó. Lo que ya se ganó no lo puede perder. Entonces, eso se resuelve de esa forma. Con esta parte voy a concluir la redención de la pena para poder pasar a lo que es semilibertad y liberación condicional antes de que se nos acabe el tiempo. Y como les había dicho, voy a poder activar, debe estar ahí la organizadora, nuestra moderadora, que nos pueda dar lectura de las preguntas que se hayan presentado para este tema en específico. Buenas noches, ¿me escucha, doctora? ¿Le escucho? Doctora, una pregunta, disculpe. ¿Cuándo hablamos de un reincidente y cuándo de un habitual? Ok. La reincidencia y la habitualidad, en principio, no estuvieron regulados en el Código Penal de 1991. Es más, nuestra exposición de motivos de este código desterró la reincidencia y la habitualidad. Muchos años después, y debido siempre a la problemática de la inseguridad ciudadana y que el Estado cree que puede solucionar todo mediante el derecho penal, se reingresó la reincidencia y habitualidad. Y ahí se tomó en cuenta estas dos instituciones. La reincidencia implica comisión de otro delito en un periodo de 5 años, mientras se está cumpliendo la anterior sentencia, o ya se ha cumplido. 2 delitos con sentencia ya. Es decir, tiene que haber la sentencia de uno y la sentencia del otro. No es necesario que exista identidad entre los tipos penales o siquiera que sean de la misma familia, lo que se consideraría una habitualidad, perdón, una reincidencia específica. Acá se habla incluso de reincidencia genérica. 2 delitos de manera independiente en un lapso de 5 años, ambos con sentencia. En un comienzo se entendía que el primer delito tenía que ser necesariamente pena efectiva para que el segundo delito recién constituya reincidencia. Si es que el primer delito era pena suspendida u otro tipo de pena alternativa, no generaría reincidencia. Pero luego se modificó el Código Penal y ya no se establece que tiene que ser el primer delito de pena efectiva, sino una condena nada más, por lo cual se daría la reincidencia. Y la habitualidad ya viene a ser la comisión de 3 hechos que no necesariamente requieren sentencia. Y puedes llegar incluso, por ejemplo, que sentencien como habitual a alguien y que finalmente esa persona termine siendo exonerada por los 2 primeros hechos y el tercer hecho lo pusieron como habitual. Hay peligro por eso, porque se criminaliza de manera doble y en vulneración a la presunción de inocencia. ¿Alguna otra pregunta más? A ver si me habilitan el audio. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En un caso de una persona que está sentenciada por violación de menor de edad, artículo 171, y tenencia ilegal de armas de fuego, me parece que es el 297. Ya. En este caso, para efectos de redención de pena, hay una redención diferente para cada uno de estos 2 delitos. ¿Con cuál redimiría esta persona?
Para el caso de violación, mira, primero es que los delitos de violación sexual, de todo el título de violación sexual, incluido actos contra el pudor, ¿no? Favorecimiento de la prostitución, todos esos títulos no tienen acceso a Sí, la redención antes de si que, es que han sido condenados a partir del claro, en 2016, ese caso ¿no? las sentencias del 2012, que Ya. sí tenían, ¿no? Este tipo de beneficio. Sí tenía acceso, entonces va a tener que acceder de acuerdo a lo que le corresponde porque hay un régimen diferenciado. Siempre violación ha tenido régimen diferenciado, no ha tenido 2 por 1, ¿no? Entonces, para este caso, la sentencia no se está cumpliendo. ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Ha sido un solo tipo, un solo proceso o son Sí, sentencias hubo concurso de delitos y en concurso? una sola sentencia se le Ya, impuso. entonces se va a tomar en cuenta ahí el delito más grave, ¿no? No puede Y haber redención. Es que no va a salir libre por tenencia si tiene la violación. ya, Ahí, pero si es que aplicamos la redención más que restringe, la que menos beneficia, esto no contradice el artículo 8, me parece, del título preliminar del Código de Ejecución Penal sobre el principio de favorabilidad de aplicación de las normas y en sí, ¿no? Dentro de lo que es el derecho de ejecución penal, tengo entendido de que debe prevalecer este principio de favorecimiento de la aplicación de normas hacia el interno. Si es que fuera así, pienso que se estaría inaplicando cuando la regla es aplicarse el principio más favorable, la norma más favorable al interno. O en todo caso, lo que pasa ¿cuál es que sería el sustento para que se el aplique principio de la norma más favorabilidad restricta? El principio de favorabilidad no implica que yo, si estoy sentenciado por 2 delitos y uno de los delitos tiene una aplicación de beneficio penitenciario más restringida, yo voy a escoger el delito que no tiene restringida. Eso no es el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad no tiene que ver con la aplicación de la ley penitenciaria en el tiempo o en su forma. Por ejemplo, yo tengo un caso de una persona que fue sentenciada por robo agravado, primer párrafo, y por asesinato, tentativa de asesinato. No fue ni siquiera consumado. Y en este caso el robo agravado tendría acceso, por ejemplo, al 2 por 1, tendría acceso a lo que es la liberación condicional con 3/4 partes de la pena, pero esta persona, por el asesinato, ya se limitó el acceso a beneficio penitenciario. El principio de favorabilidad no se entiende para poder escoger el tipo penal que más me convenga, porque si no, ¿qué sería? Por ejemplo, yo buscaría que me acumulen en un mismo caso un tipo penal más el mínimo tipo penal para que con ese pueda pedir yo y acumular tiempo. Entonces, no se puede aplicar en este caso lo que me está señalando. Ok, doctora, gracias. Okay. Aló, ¿Alguna otra aló, pregunta? doctora, aló. Adelante, yo lo escucho. Doctora, mi nombre es Oscar. La pregunta es la siguiente. ¿La redención de la pena sirve para acceder o serviría para acceder a la libertad bajo vigilancia? Creo que había un decreto de ley al respecto, si no mal no recuerdo, el 25476. Y ahora los famosos grilletes. ¿Serviría la redención? La pregunta, doctora, por favor. Sí, también sirve la redención de pena para la libertad bajo vigilancia, para los grilletes. Sirve para poder acumular, ¿no? Cuando uno acumula, no solamente toma en cuenta la pena efectiva, que es los días que realmente uno está en la prisión, sino también lo que has acumulado en trabajo de educación. La sumatoria de estas dos es que nos da la reclusión total. Y con esta reclusión total puedo acceder a todos estos beneficios que señalan, los que acaba de mencionar también. Muchas gracias, doctora, muy amable. Listo. Doctora, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. En el caso del tráfico ilícito de drogas, sabemos que existe el decreto legislativo 1296 y también la ley 26320, que es la ley de tráfico ilícito de drogas. Ahí, doctora, ¿cuál prima? ¿El principio de especialidad o se va a tomar la norma general, que es el decreto legislativo 1296? Ya que ahí no especifica de manera taxativa que le corresponda 2 por 1 si un interno está dentro del régimen cerrado ordinario en la etapa de mínima o mediana seguridad. En cambio, en la ley 26320 señala que le corresponde 5 por 1. En este caso, ¿cuál de los dos es la que va a primar?
En este caso, por ejemplo, sí hay en este caso la favorabilidad, ¿no? Ahí sí, no estamos hablando de tipos penales en específico. Y en principio tendría que saber si se refiere al 296 o al 297, porque el 297 no tiene acceso a beneficio, ¿no? Entonces, el 296 sí tendría, y yo estoy viendo casos actualmente de personas que están redimiendo en 296 a razón de 2 por 1 si es que están en la primera etapa, ¿no? La etapa de lo que viene a ser la mínima y mediana seguridad. A ver, ¿alguna otra Doctora. pregunta más? Si no, para avanzar. Noches. Sí, doctora, disculpe. Mire, alguien que estaba firmando, le Un salió con poquito más semi-libertad. fuerte, por favor, no lo logro escuchar bien. Ah, ya. Doctora, no sé si me escucha ahí. Ya, ahora sí. Ya, le decía, doctora, mire, alguien que estaba firmando, pero durante este periodo vuelve a cometer el mismo delito, pero fue en el año 2013 y fue condenado por el 296. Ya prácticamente ha cumplido de pena efectiva 7 años, 1 mes, y ha realizado trabajo durante todo este tiempo. Y computando el 6 por 1, ya el señor ha cumplido prácticamente la sentencia. Sin embargo, el asesor del INPE dice que no le corresponde por el tema de la reincidencia. ¿Es correcto ello, doctora, teniendo en cuenta que fue sentenciado por el 296, primer párrafo, y el delito se cometió en el año 2013, cuando sí tenía beneficios? Mira, justo estamos hablando de la sucesión de leyes penales en el tiempo, y ahí es bien importante hacer un estudio detallado con la sentencia, ¿no? Con la sentencia específica, la fecha. Hay muchas personas que a veces se dedican al tema penitenciario y solo con un par de datos no se puede dar una respuesta de un caso en específico. Sería un poco irresponsable de mi parte decirte si procede o no procede, porque yo me he desempeñado como miembro de tratamiento en área legal, justo dentro de un penal, en el INPE, y cada caso se tiene que analizar caso por caso, porque a veces hasta un solo día de diferencia, marca esa diferencia. Si le toca el 2 por 1, si le toca el 5 por 1, el 6 por 1. Hay que hacer una regulación. Tenemos una regulación penitenciaria tan dispersa que lamentablemente eso es lo que nos obliga a tener que estar no solamente dentro del Código de Ejecución Penal, sino buscando en leyes especiales, ¿sí? Yo te pediría, mira, la idea de este webinar es que posteriormente podamos trabajar un taller en el cual se analicen sentencias reales y situaciones como estas que nos presentan, pero que podamos nosotros analizar con todas las normas posibles y con todos los instrumentos que se conocen dentro del Consejo Técnico Penitenciario. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Una consulta. Por favor, Bueno, para la última pregunta, ¿puede levantar las manos mejor? Pendiente a Sandy Mestanza. listo. Escuchamos y ya para continuar con el tema. Buenas tardes, ¿me escucha? Aló. Sandy Mestanza, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Estuvo mencionando acerca de los beneficios. Mi pregunta era si en respecto al delito de robo agravado, ¿le corresponde el tema del 2 por 1 o no? Como señaló una lista de delitos a los cuales no les correspondía, quería saber si sí le correspondía ese tipo de beneficio, ya que ha sido sentenciado en el año 2015, a 8 años, y estaría por vencer el 2023. Entonces quería saber si era factible o no pedir ese tipo de beneficio. Sí. Respecto a lo que es el robo agravado, a partir del año 2016 se establece, dependiendo que sea en el primer párrafo del artículo 189, el 2 por 1. Siempre y cuando no sea reincidente, siempre y cuando esté en etapa de mínima o mediana seguridad.
el régimen de vida. Eso va a influir. ¿Sí? Oh my God. Disculpen, un momento, tengo que suspender las preguntas. Me acaban de avisar que acaba de salir el decreto legislativo de beneficios penitenciarios de desacinamiento carcelario. Acaba de ser publicado. A ver, antes de seguir hablando, profesora, ha sido ha publicado sido un en tema... estas horas, es el decreto legislativo 1513, ¿no? Publicado el día de hoy. ¿Cuál? A ver. Sí, el 1513, que mediante ley 31020 Ejecutivo, la facultad de legislar, ha sido publicada y tiene una temática sobre lo que es la cesación de la prisión preventiva, la imputación Van a salir muchos. Sí. remisión condicional de la pena, todo lo que son los beneficios penitenciarios. Eso ha salido en edición extraordinaria, ¿no? Así es. Para mañana estamos programando de manera inmediata el análisis del decreto ley 1513. Están ustedes invitados. Sí, sería bueno. El 1514 está regulando vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal, establecimientos penitenciarios, centros juveniles. El 1513, tenemos el decreto legislativo 1513, si me permiten hacerle una revisión ahorita con ustedes en pantalla, lo estoy abriendo, quiero ir a ver cómo ha cambiado el beneficio penitenciario. Miren, es la segunda vez que me pasa que en medio de una exposición cambian la norma penal, la norma. Sí, conocemos esa suerte. Eso nos dice y nos hace recordar las palabras del alemán von Jering, que en un momento dijo: una palabra del legislador y bibliotecas enteras se van a la basura. Ahora, una palabra del presidente y esta exposición, les voy a empezar a hablar de cosas que ya no están vigentes. Bien, yo creo, profesora, que vamos a dar un break de 4 a 5 minutos para poder analizar cada uno desde su smartphone la publicación que se encuentra en el portal o el fanpage abogado.pe. Búsquenlo, por favor, que ya está publicado. Fanpage abogado.pe. 5 minutos. Yo les pido, por favor, 10 minutos exactos. Lo voy a publicar en el WhatsApp grupal. Y nos volvemos a conectar con las novedades. ¿Les parece? A las 9:13. Listo, nos conectamos en vivo. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Gracias. Queda prendido el WhatsApp, por si acaso. Bueno. Listo. Ya está bien. Estábamos hace un momento hablando de 2 por 1, ¿no? Es 1 por 1. Y además se establece en beneficios penitenciarios como una norma de manera específica que se va a adecuar a este régimen de redención excepcional el cómputo que se haya ganado con anterioridad. Entonces, incluso a nivel de vigencia de la norma, todo lo anterior, si se ha ganado, por ejemplo, 8 meses, que antes uno tenía que hacer la división, ahora van a ser efectivamente 8 meses. ¿Cómo ven eso ahí? Esa es la novedad en torno a redención, que justo estamos terminando. Borren el chip de 2 por 1, ahora es 1 por 1. Un día de trabajo de educación por un día de pena. Yo tengo personas que les faltaba, por ejemplo, hay interferencia, me dicen, por favor, apaguen los audios, les pido. Apaguen, por favor, que apaguen su audio porque se escucha voces, por favor. Sí, les explicaba que la novedad del decreto legislativo 1513 es que la redención de la pena para los casos comunes, no los supuestos especiales, para los casos comunes, es que se va a redimir a razón de 1 por 1. Esta igualdad nunca se había visto ni siquiera en los primeros albores de nuestra historia penitenciaria. Eso está en el artículo 12, ahí lo pueden encontrar del decreto legislativo 1513. Se lo voy a leer, dice.
las internas o internos condenados que tengan condición de primarios, primer requisito, si se encuentren en etapa de mínimo o mediana seguridad, otro requisito más, de régimen cerrado ordinario, es decir, no el especial, redimen la pena mediante la educación o el trabajo a razón de un día de pena un día de estudio o de labor efectivo por un día de pena, respectivamente. Entonces, con esto se van a beneficiar muchas personas que han estado trabajando o estudiando. Y se dice que se adecúa a este régimen el cómputo de los días redimidos por estudio o trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia. Todo el tiempo que hayan ganado hasta la fecha es 1 por 1. Todos los que están en régimen común. Esto es algo muy positivo para aquellos que se dedicaron a estudiar o trabajar. Para las hormiguitas, no para las cigarras. Vamos, creo que ya no se puede habilitar audio. Claudia nos quiere preguntar algo. A ver si la organizadora le puede habilitar, por favor, a Claudia. Sí, por favor, tienen que levantar la mano para poderles abrir el audio. Ok, mute. Claudia. Buenas noches. ¿Sí? Sí, escucho. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Estamos aquí con, los dos somos abogados, Claudia Gabriela y Adrián Saldarriaga. Buenas noches con todos. Buenas noches. Una pregunta respecto a la nueva ley que ha salido en la sesión extraordinaria, en una edición extraordinaria respecto al delito, bueno, en caso particular es un sentenciado por delito de administración, contra la administración de la administración pública, cohecho pasivo impropio. A él lo sentenciaron 5 años de pena privativa de libertad y Su sentencia firme fue el 16 de mayo. con sentencia firme el año 2017. Respecto a ello, él ha redimido por trabajo, cumpliría el 1 por 1, doctora. Ley especial de corrupción de funcionarios, ¿qué establece? Ahí se aplica ley especial. ¿Le corresponde? ¿Improcedencia, artículo 50? ¿O no? El artículo 50 no lo excluye. No lo excluye. No lo excluye, por eso le digo. 1 por 1. Sí, le Uno por uno le correspondería. Bien, Dios, sí. Muchas alegrías. Doctora, ahora, actualmente el escenario del Instituto Penitenciario de Piura exactamente está declarado en emergencia sanitaria. Bajo ese contexto no están trabajando, ¿no? 40% del personal administrativo no está laborando. ¿Puedo yo, como de parte, solicitar al órgano jurisdiccional que está encargado de la ejecución de la sentencia, solicitar de parte, bajo el artículo número 12 de esta ley, 1253, de parte, la medida de redención de la pena por trabajo? ¿La medida de redención excepcional de la pena? ¿O tendría que esperar básicamente al INPE el informe? Están habilitando también en el artículo 11, revísalo ahí, procedimiento simplificado para evaluación de beneficio penitenciario de liberación y semilibertad para hacer un procedimiento electrónico. Entiendo que lo que estás pidiendo es para una redención para pena cumplida, ¿no? Sí, doctora, ya cumplió con... Para pena cumplida. Con el 2 por 1, sí, ya había cumplido con el 2 por 1, ya con ello ya cumple el 1 por 1. Claro, para pena cumplida. La pena libertad por pena cumplida lo da el director del penal. Yo tengo entendido que ya la próxima semana el INPE va a empezar a trabajar. La otra semana. Pero sin perjuicio de ello, podría iniciar yo, al margen de la publicación del día posterior. Tú lo solicitaste por correo y no lo... Es que no lo van a tramitar porque el INPE tiene que esperar. Exacto. La redención lo hace el director y lo remite a la oficina de registro penitenciario verificando. Eso no lo hace, el Poder Judicial. Juzgado, claro, no lo hace juzgado, por eso me consulta, doctor. Eso está en manos del director del penal. Doctora. Por redención, es eso. Doctora. Perfecto, doctora, muy amable. Doctora. A ver. No se ve en mi cara, por eso es que no... Doctora, buenas noches. Le toca su turno a José Félix. A ver, por favor, un poco se ordenan un poquito, uno por uno, porque si no, no los escucho. Félix Chancaje, que ha levantado la mano con anticipación.
Ok, gracias, doctora. Buenas noches. Con respecto a la pregunta que antecedió, yo tengo entendido de que en delito de corrupción de funcionarios no funciona el 2x1. No sé. Gracias. Lo que pasa es que este nuevo decreto que ha salido establece que los únicos que no se acogen son los que están en el artículo 50. Ah, ok, perfecto. No Gracias. está haciendo mención a otras leyes especiales que sería 5x1, 6x2. Ah, ya. Sí, pues porque... Artículo 50. Y nosotros tenemos que ser en beneficios hasta una letra A, por ejemplo, puede hacer que sí entre o que no entre. Y aquí lo que nos dice el artículo 12 es se excluye, dice, la improcedencia. ¿Sí? Ok, muy amable, gracias. A ver, continuamos con semilibertad, liberación condicional, a menos que haya otra pregunta de redención antes de avanzar. Doctora, Huber Lucas. A ver, con esa cerramos para poder avanzar, porque miren, ya son las 9:30 y no hemos hecho nada de liberación y semilibertad. Buenas noches. Yo he entrado un poco tarde, doctora. Justo mi pregunta iba en el sentido de que, tengo dos casos de unos patrocinados que están con sentencia, pero en uno que es del nuevo código en vía de apelación y en otro con recurso de nulidad del antiguo código. Pero respecto a ellos no hay ninguna norma de que, por ejemplo, si ahí tienen riesgo de contagiarse, de qué tramitar, porque dice que tiene que ser sentencia consentida, y ahí no se podría proponer, por ejemplo, que se adelante la vigencia en Lima de el artículo 418, numeral 2 del Código Procesal Penal, cuando habla de que el Tribunal Superior podría suspender la ejecución provisional de la pena efectiva, de la sentencia. Claro, porque a veces a uno lo condenan a pena privativa de libertad efectiva, y así uno apele, igual lo llevan al penal. Pero ahí hay la posibilidad de que si se suspende provisionalmente, entonces yo puedo pedir que su excarcelación, porque eso no está vigente ni en Lima ni en... Tengo entendido que Lima Sur, los dos únicos distritos que no están vigentes. Sí, sería una posibilidad porque no hay yo no veo otra vía, ¿no? Porque tampoco no tienen enfermedad terminal para pedir habeas corpus, humanitario, nada de eso. No sé qué opinión le merece, doctora. Bueno, nos alejamos un poquito del tema, pero vamos a dar respuesta. Lamentablemente, la situación de las personas que están en apelación son un mundo aparte, porque ahí tienes que preguntarte si ahí está haciendo ejecución provisional de la sentencia, ¿sí? Y si hay ejecución provisional de la sentencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que uno no tiene carácter de firme. Y a ver, hasta que se cambie nuevamente la norma y salga otra, dudo mucho que puedan adelantar vigencia, ¿sí? Están en el aire. Esa situación de los que están con apelación y ya presos, todos están en el aire, porque ni son procesados técnicamente con prisión preventiva, ni son con sentencia firme. Están en el limbo. Avanzamos, ¿sí? Vamos a avanzar con la semilibertad y liberación condicional. Doctora, la última pregunta. A ver. Doctora, una pregunta. Con respecto a la línea del tiempo que usted refirió, un condenado que fue sentenciado en el 2009 a 20 años, en el 2007 a 20 años de prisión efectiva por robo agravado, el 189, ¿cómo correría ahí la línea de tiempo? Porque fue condenado en el 2007. Tendría que verificarse en ese tiempo cuál era la norma que estaba vigente al momento que la resolución adquirió firmeza, ¿no? No en la primera sentencia, sino si es que se llegó a apelar, por ejemplo, la Corte Suprema que dijo, ¿no? A partir de esa fecha... No, en primera instancia, y ya no volvieron, no apelaron nada esa sentencia. Entonces, quedó firme. Los beneficios penitenciarios, la regla es que se aplica a partir de que adquiere firmeza la resolución, no a partir de la comisión del delito, eso no, ni tampoco cuando pide. Antes el Tribunal Constitucional había dicho que era cuando el momento que pide el beneficio, esa es la ley aplicable. Eso ya se desterró. Lo que tenemos son dos tipos de normas. Tenemos una norma general que nos dice que se aplica la norma que estaba vigente
al momento que adquiere firmeza la resolución. Y ahí vamos haciendo, a partir de que adquiere firmeza en adelante, tienes que hacer la sucesión de las normas en el tiempo, ¿sí? Sucesión de normas en el tiempo nada más, y hacer tu línea de tiempo y ver si hay cómputo diferenciado. Si es que hay 5 por 1, 2 por 1, 4 por 1. Eso es lo que tienes que ir viendo, ¿sí? Ahora sí vamos a avanzar, por Muchas favor. gracias, doctora. Doctora, el compañero pasa que me quitó la pregunta, por eso que no terminé de formularle. Disculpe usted, doctora, respetuosamente. En el caso, doctora, que haya cumplido la pena ya, ¿se puede acudir al juez de investigación preparatoria, que es también el que ve la ejecución de sentencia, por cuanto uno ya considera que el INPE tiene una cuestión que no le quiere dar libertad, sin perjuicio de ello, ¿yo puedo acudir al juez, doctora, solicitando la libertad? No, cuando se trata de redención de pena para libertad definitiva, quien define eso es el director del penal. Y si es que el director del penal en primera instancia nos da una respuesta, porque eso es previo informe del área legal. El área legal es quien le va a decir si ya cumplió o no cumplió. Hay posibilidad, hay que revisar ahí el MAPRO, que es el Manual de Procedimientos del INPE, ¿sí? Es el Manual de Procedimientos del INPE, en el cual se tiene que verificar que efectivamente hay una doble instancia también para eso, pero no le corresponde. No tenemos nosotros jueces de ejecución penal, como si existía antes de la vigencia de esta norma. Con los jueces de ejecución penal sí se podía lograr algún tipo de revisión. ¿Podemos avanzar, profesora? Sí, avanzamos, por favor. Hola, doctora. ¿Podemos avanzar, por favor? A ver. Listo. Vamos ahora a pasar a analizar ya de manera específica los dos beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Aquí tenemos que hacer una mención a que la semilibertad y la liberación condicional, inicialmente, cuando se pensó en la realización de estas, tenían una diferenciación clara. Porque cuando se hablaba, y les decía yo, de un sistema progresivo de etapas, estas etapas tenían que plasmarse en una etapa de observación, otra etapa de tratamiento y finalmente una etapa de prueba. Y es en la etapa de prueba que habían dos subetapas, porque la idea es que el penado no salga de manera rápida apenas termina el tratamiento a la calle, a una liberación condicional, sino que hay una etapa previa que era la semilibertad, que implicaba que el condenado que había cumplido parte de su condena pueda egresar por razón de trabajo. Eso fue el primer motivo que se dio, razón de trabajo, y durante el día salía a trabajar, terminaba de trabajar y regresaba al establecimiento penitenciario. Y es así que nacen las casas de semilibertad, porque el establecimiento penitenciario tenía que tener otra característica, porque cuando se da la norma de unificación de normas penitenciarias, ¿qué sucede allí? Los internos de la cárcel de Lurigancho, por ejemplo, tenían que ir a cumplir su semilibertad y regresar al sexto. Ahí es donde tenían que regresar. Pero en el sexto, que tenía una capacidad para 300 personas y estaba con más de 1000, no tenía realmente la posibilidad de alojar a estas personas en semilibertad. Y por eso se demoraban en salir ellos. Se demoraban demasiado. Y no había posibilidad real de acceso a semilibertad. Y la semilibertad tenía esa idea, preparar al penado para que pueda egresar al medio libre, para que pueda ir, pero no de manera total. Salía para trabajar y regresaba a pernoctar. Pero también había problemas en su ejecución, porque no se contaba con suficiente personal que vigilase que efectivamente regresase el penado, que se cumpliese este tema. Ya posterior a ello, cuando había cumplido su semilibertad, podía solicitar la liberación condicional, que era de manera ya que podía irse completamente a su casa. A la luz de las modificaciones del código, a la luz de lo que existe ahora, la semilibertad y la liberación condicional solamente se distinguen
en términos de cumplimiento de la pena que se solicita. Y aquí la semilibertad se distingue solamente por el tiempo con la liberación, porque se dice que la semilibertad es para trabajar o estudiar, y en la liberación no habría esta obligación. Sin embargo, al momento de hacer audiencias de beneficio, los jueces siempre evalúan que el preso vaya a salir del penal a efectos de cumplir una actividad que permita su reinserción en la sociedad. Así tenemos entonces que según cómo es que nace la semilibertad, ¿no? Ahí tenemos que revisar el decreto ley 17581 de 1969, que establece la unidad de normas para la ejecución de sentencias condenatorias, que significa egreso temporal por el día para trabajar y luego debía regresar a pernoctar. Y se establece el cumplimiento del 50% de la pena para acceder a esta semilibertad. Y como les decía, se convirtió en impracticable. Los penales quedaban muy lejos de los centros donde se iba a trabajar, se incumplían las reglas de conducta, y eso a qué llevó a que en el año 1981, cuando se encontraba, y a propuesta del doctor Germán Esmola Arana, que es un maestro en Derecho Penitenciario, a su propuesta se inaugura la primera casa en semilibertad. Y ahí los internos del Lurigancho, el Frontón, que debían ejecutar la semilibertad, pudieron empezar a cumplir. Esta casa de semilibertad fue construida en la Costanera, en un local donado por el Ejército, y estuvo abierto, estuvo en funcionamiento hasta el año 1991, que entró en vigencia el Código de Ejecución Penal que nos rige actualmente. La primera semilibertad que se otorgó fue recién en el año de 1972, es decir, 3 años después de la vigencia de la norma, por desconocimiento de su esencia y procedimiento. El Código de Ejecución Penal de 1985 redujo el plazo de la semilibertad a lo que ahora conocemos en tipos comunes, a 1/3. Ese tercio referido para sentenciados primarios y 50% para los reincidentes. Eso fue la semilibertad. Y además el Código de Ejecución Penal de 1985, que es el anterior al que tenemos vigente, introdujo el juez de garantías como un juez de ejecución penal. Un juez de ejecución penal que se encargaba de la concesión de los beneficios penitenciarios, que tenía su sede dentro del propio penal y que además veía acerca del trato, alojamiento, seguridad y respeto de los derechos humanos del interno. Este juez penal de garantías estuvo vigente hasta el año 1991. Y entonces se eliminó con eso, en el año 1991, los juzgados de ejecución penal, estableciéndose que sea el mismo juez que conoció el caso el que resuelva los beneficios penitenciarios. Así se amplió el beneficio también en 1991 de la semilibertad para la educación. Y con la educación se permitió también acceder a salida anticipada. Hasta antes de 1991, la razón para acceder a una semilibertad estaba limitada al tema laboral. Y el régimen que se estableció de manera general o régimen común es de 1/3 de la pena y de 2/3 para determinados delitos regulados en leyes especiales o en las mismas causales de improcedencia del Código de Ejecución Penal. Los requisitos que se solicitaban de manera genérica era cumplir el tiempo establecido, ya sea con reclusión efectiva o reclusión efectiva más redención, no tener proceso penal pendiente con mandato de detención, encontrarse en mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, cumplir con pagar días multa, cumplir con pago de reparación civil por lo menos el 10% en casos comunes, garantizando el saldo del pago con algún instrumento que autorice el juez, y acreditar el trabajo o educación que incumpliría si es que egresa del penal. La organización del cuaderno de beneficio penitenciario de semilibertad se realizaba por parte del interno adjuntando copia certificada de sentencia firme, acreditación de pago de reparación civil
y certificado notarial municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de vivienda habitual. Habrá que analizarse estos requisitos a la luz del decreto legislativo 1513, que tendrá que analizarse con mayor detenimiento, así que no lo vamos a mencionar todavía. La tramitación tiene de un beneficio penitenciario dos fases, una fase administrativa y una fase judicial. En la fase administrativa es necesario que este proceso inicie ante el INPE, y por eso ahora en periodo de cuarentena no se han podido iniciar beneficios penitenciarios porque debido al aislamiento social obligatorio y a la suspensión de plazos procesales y que la mayoría de personas no está trabajando porque recién se está activando a partir de mañana, por ejemplo, la fase 2 de trabajo, personal de tratamiento del INPE no ha estado yendo a laborar, también porque no cuentan actualmente con las garantías para poder regresar a su trabajo. Entonces, en ese sentido, la fase administrativa ha estado, de alguna manera, estancada. Sin embargo, la segunda fase, la fase judicial, se ha podido activar para aquellas personas que sí cuentan ya con su cuaderno de beneficio armado y que ha sido remitido al Poder Judicial. Ahí se tiene que verificar quién va a ser el juez que va a resolver el beneficio penitenciario. Y la regla es que quien resuelva el beneficio penitenciario sea el juez que conoce el proceso. En el antiguo Código de Procedimientos Penales, quien resuelve será pues el juez que ha conocido, el juez de instrucción, como lo conocemos. El problema viene para el nuevo código, porque según el nuevo código, el artículo 28, numeral 5, inciso A del Código Procesal Penal, establece que es el juzgado unipersonal el que resuelve este caso. El juzgado unipersonal. Pero ¿qué pasa si se trató de una sentencia por un juzgado colegiado? ¿Cuál será el juzgado unipersonal que va a conocer? Y esto es importante, que se podría regular en la norma, porque del año pasado, por ejemplo, hubo todo un trámite porque ninguno de los jueces unipersonales de un distrito judicial determinado querían asumir competencia para verificar una sentencia que había sido dictado por juzgado colegiado. Y ahí hubo un retraso totalmente innecesario para determinar y fijar una audiencia de beneficio penitenciario, porque hubo una contienda negativa de competencia. Como quien juzgó fue un juzgado colegiado y quien investigó fue un juzgado de investigación preparatoria, nunca hubo en ese caso un juzgado unipersonal. Y al no haber en ningún momento juzgado unipersonal, ¿a qué se llevó? A que cuando se solicitó el beneficio, años después, unos 5 años más o menos después de la sentencia, primero que el juzgado colegiado que lo había sentenciado dijo, yo acá no tengo ninguna razón porque el artículo 28 del Código Procesal Penal dice que es juzgado unipersonal. Ya, entonces lo mandaron a la oficina de administración. Administración dijo que entre y que se reparta aleatoriamente a los juzgados unipersonales. Llegó a la oficina de un área, una zona, la zona A, por ejemplo. La jueza unipersonal dijo, no, yo no soy competente porque fue juzgado en la zona B. Regresó el expediente a administración lo mandó a la zona B. La zona B dijo, no, yo no soy competente porque si bien yo en ese tiempo, en esta zona se juzgó, pero porque no existía la otra zona. Ahora que ya existe, que vaya para allá. Ante una contienda negativa en el mismo distrito judicial, ¿quién resuelve? La sala. Pero entre todo ese interín, ¿cuánto tiempo pasó? Más de 2 meses. Más de 2 meses para señalar audiencia, beneficio penitenciario. Y mientras tanto, lo que era inicialmente una semilibertad terminó regresando porque dijeron, pero acá no corresponde semilibertad, ya tiene suficiente pena que pida liberación condicional, que vaya a informe del órgano tenido de tratamiento nuevamente. Entonces, esta regulación de quién es el juez que conoce tiene esta dificultad. Otra dificultad que existe es la referida a qué sucede cuando el interno se encuentra en un penal diferente a donde está el juzgado que lo sentenció. El Código de Ejecución Penal señala que de manera excepcional va a poder llevarse el beneficio penitenciario cuando el interno se encuentra en provincia por el mismo juez de esa zona, para evitar el tema de los traslados. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que todos los casos terminan
No hay audio. No se escucha, No hay doctora. audio, no se escucha nada. Ya. Entran en una contienda negativa, de Ahora sí negar se el escucha. tema de si soy competente o no soy competente para este beneficio. Entonces les decía, hay dos fases, ¿no? Fase administrativa, fase judicial. En la fase administrativa va a iniciarse este trámite por medio del interno, del sentenciado. Su solicitud va a estar dirigida al director de penal y el Consejo Técnico Penitenciario es quien se va a encargar de organizar el cuaderno de beneficio. Esta organización de cuaderno de beneficio va a pasar por todas las áreas de tratamiento, empezando por el área legal, quien va a opinar acerca de la procedencia o improcedencia del beneficio. Luego del área legal también va a haber un informe a nivel de psicología, va a haber un informe también a nivel de lo que es área social, el área de trabajo y el área de educación también va a opinar, también va a haber informes acerca del comportamiento, su conducta, estado de vivencia, van a haber muchos datos que se tienen que determinar y finalmente el Consejo Técnico Penitenciario va a emitir una opinión. Y esa opinión va a ser lo consolidado de todos estos documentos que se han ido recabando. Y este cuaderno de beneficio penitenciario va a ser remitido al juez. Una vez remitido al juez, se da inicio a la etapa judicial del beneficio penitenciario. En la etapa judicial vamos a tener que el juez penal admite y señala fecha de audiencia. Y para admitir y señalar fecha de audiencia tiene más o menos, según el código, 5 días. Normalmente este señalamiento de fecha de audiencia demora un poco más porque es necesario oficiar traslados, oficiar al órgano técnico, al Consejo Técnico Penitenciario designe un representante del órgano técnico de tratamiento para que se presente en la audiencia, oficiar a quien va a dar trabajo para que también permanezca para que se presente en la audiencia, y ahí se lleva a cabo a la audiencia de beneficio penitenciario. Anteriormente era necesario correr traslado al fiscal y que el fiscal presentase una opinión por escrito. Actualmente la audiencia de beneficio penitenciario es en esa sede que el fiscal oraliza su postura y el fiscal no está en la obligación de oponerse al beneficio. El fiscal, con un criterio de objetividad, puede decidir que el beneficio y opinar acerca también de su procedencia. El juez va a dar lectura a todos los actuados que sean requeridos por la defensa va a plantear su solicitud y después de ello el juez también va a poder examinar a los que estén presentes, tanto al imputado, al representante del órgano técnico de tratamiento, al empleador y analizar los respectivos documentos, finalizando esta audiencia con los alegatos respectivos de ambas partes y en ese sentido, finalmente el juez va a emitir su resolución. El juez tiene la posibilidad de emitir su resolución ese mismo día o diferirla por el plazo de ley. Contra esta resolución procede recurso de apelación que será resuelta por la sala penal respectiva, ya sea con el Código de Procedimientos Penales o con el Código Procesal Penal, la sala de apelaciones. Y aquí es importante revisar el tema de la sucesión de leyes sobre beneficios penitenciarios. Y para eso tenemos que revisar el Acuerdo Plenario 2-2015, del 6 de octubre del año 2011. Y aquí se tiene que dejar claro que el derecho penitenciario como sector específico del derecho de ejecución penal constituye parte del sistema integral de derecho penal, que está comprendido también por las normas sustantivas y las normas procesales. Y por ello, comparte un conjunto específico de notas características, debidamente normativizadas con derecho penal material y derecho procesal penal. Sin embargo, el Código de Ejecución Penal, que nosotros lo encontramos en el Decreto Legislativo 654 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 015-2003 del Ministerio de Justicia, este decreto legislativo regula la interpretación, aplicación y vigencia de las normas de ejecución penal. Y en el artículo 8 nos da la clave inicial para poder entender la aplicación de la ley penitenciaria en el tiempo. Y nos dice que la retroactividad y la interpretación del código se resuelven en lo más favorable al interno.
Sin embargo, ¿qué pasa con la sucesión de leyes penales en el tiempo? Nosotros, por ejemplo, en el Código Penal, sí, me están mencionando que se han suprimido algunos requisitos, efectivamente, porque estamos hablando de una agilización, pero estos son normas de carácter transitorio, y es importante que sepamos que las normas de carácter transitorio se van a llevar a cabo en este periodo de pandemia, y no van a ser las normas que siempre van a regir. Entonces, en sucesión de leyes penales en el tiempo, tenemos nosotros un Código Penal que nos dice en el artículo 6 que ¿qué determina la aplicación de la norma penal en el tiempo? El momento de la comisión del hecho punible. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Nos dice artículo 7 de la numeral 1 del Código Procesal Penal. La aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. ¿Y qué nos dice entonces el Código de Ejecución Penal? ¿Seguirá esta misma línea argumentativa? Antes de eso es necesario revisar la regulación constitucional. El artículo 103 del 139 de la Constitución, 103, perdón, de la Constitución nos dice, la ley desde su entrada en vigencia se aplica a consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. En esta disposición se asume la teoría de los hechos cumplidos. Sin embargo, cada una de las normas aplicadas durante su periodo de vigencia se prohíbe la ultraactividad de la norma. El artículo 139, numeral 11c, también nos dice la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto de leyes. Y aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es esta sucesión de normas. Por ejemplo, la ley 27770 del año 2002 no fija un factor de aplicación específico. No dice nada al respecto. La ley 30054, 30068, 30076, 30077 tampoco nos dice un factor específico. Sin embargo, la 30101, que es conocida como la ley Antauro, del 2 de noviembre del año 2013, integra estas 4 normas anteriormente citadas y dice, los beneficios penitenciarios son de aplicación a los condenados por los delitos que se cometan a partir de su vigencia. Y posterior a ese, sale la ley 30.262, que incorpora nuevas normas referentes a beneficios penitenciarios, que tampoco fija un factor de aplicación específico. Y así vamos a tener una sucesión de leyes en el tiempo. Por un lado, algunas que sí nos van a decir su factor de aplicación y otras que no nos van a decir el factor de aplicación. ¿Qué nos dice ante esto la Corte Suprema? Nos dice que lo determinante para las leyes que no ponen un factor de aplicación específico será el momento en que se inicia la ejecución material de la sanción. Y la ejecución material de la sanción se inicia cuando la resolución adquiere la calidad de firme. ¿Cuál es entonces el criterio general? El criterio general es que manda para aplicación de un beneficio penitenciario la ejecución material de la sanción. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con las normas específicas que nos dicen en la propia configuración que sí se va a entrar en vigencia, por ejemplo, respecto al delito cometido? O, por ejemplo, durante un periodo específico, un periodo de pandemia. Ahí se tendrá que aplicar, pero como norma específica y de emergencia transitoria. La regla siempre va a ser que es cuando se inicia la ejecución material de la sanción. Entonces, lo que vamos a tener en ese sentido es que el problema de la aplicación temporal de la ejecución penal de las normas se va a resolver de la siguiente forma. Regla general, fecha en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza y la norma transitoria, por lo menos las que hemos tenido hasta ayer, no hasta hoy, porque eso falta todavía analizarla bien, el momento de la comisión del delito, ¿sí? Momento de la comisión del delito para lo que es beneficio de semilibertad y liberación condicional. Actualmente, según he podido hacer una revisión rápida de la norma, no hay cambios a nivel material o sustantivo. Los cambios son para la tramitación nada más, cambios a nivel de agilización y reducción de requisitos para poder adjuntar.
pero no hay cambios sustantivos que nos diga, por ejemplo, va a tener, ya no es al tercio de la pena, sino es al sexto de la pena. No hay ese cambio. Eso se sigue manteniendo, ¿sí? Son disposiciones de carácter excepcional, nada más por periodo de pandemia, que no se pueden tomar de manera general para todos. Hay reglas generales que se van a tener que seguir aplicando. Entonces, frente a ello, y finalmente nos queda analizar el tema del rol de los actores dentro de los beneficios penitenciarios. El rol de estos actores de beneficio penitenciario es muy importante. El rol del juez, por ejemplo, que tiene no solamente que hacer un checklist, porque los beneficios penitenciarios no es que cumpla con ciertos requisitos y automáticamente va a salir en libertad. No hay un checklist por parte del juez. El juez tiene que verificar de manera concreta y específica los requisitos legales, los cuales aluden a un cumplimiento de un determinado tiempo de condena, pero también la prognosis favorable de conducta futura, para ver si es que este penado está listo para ingresar anticipadamente, relacionado a la personalidad del individuo, a su evolución, a su comportamiento. Debido a que lo único que el individuo penado puede modificar es su propio comportamiento mediante la asunción de pautas vitales para egresar del establecimiento penitenciario, para que lo lleve al convencimiento de vivir su libertad sin quebrantar las normas legales. El penado nada puede hacer para decidir qué va a pasar afuera en la cárcel, extramuros. Él solamente puede decidir en torno a cómo ha cambiado su conducta. Y esto se evalúa desde el primer día que ingrese al establecimiento penal. Esto se evalúa así. Entonces, es importante también analizar la personalidad de estas personas, el informe psicológico, el informe social para ver el apoyo social que va a tener. ¿Es útil el informe del Consejo Técnico Penitenciario? Sí, es útil, porque va a permitir sustentar la solicitud ante el juez para que vea la legitimidad, la oportunidad del pedido. Sin embargo, no es vinculante. No significa que si el Consejo Técnico Penitenciario dice que si es procedente, opina por la procedencia, necesariamente el juez tenga que declarar procedente el beneficio. El juez tiene un margen de actuación que le permite analizar el beneficio penitenciario y verificar en el caso concreto si corresponde o no dictarla. El juez va a validar o no la información, va a tomarla en cuenta y en audiencia puede interrogar al solicitante. También el juez, al momento de dictar el beneficio penitenciario, tiene que prestar especial atención a las reglas de conducta que va a imponer, porque no es que disponga la semilibertad y ya sale nada más y no tiene nada más que hacer la persona beneficiada, sino que va a establecerse una serie de conductas que tiene que ver con la idea de que no se va a dejar de ejecutar la sanción, sino que se está variando la ejecución. Se cumple, pero en condiciones de libertad y sujetas a controles. Estas reglas de conducta que se impongan tienen que ser precisas, coherentes, con necesidades de comprobación de la prognosis favorable de conducta futura. Además, tienen que tener en cuenta la práctica real de rutinas laborales o ejecutivas acordadas. Finalmente, la concesión de los beneficios penitenciarios no son derechos establecidos de los internos, son estímulos que se toman en cuenta para poder ellos acceder a ingresar anticipadamente. La problemática penitenciaria actualmente se deriva de un hacinamiento carcelario que no es un problema que venga de ayer o de anteayer o del mes pasado. Es un problema que se tiene en los penales y que no se puede achacar nada más a la autoridad penitenciaria. Es un problema más grande que ese. A veces dicen que cada país tiene los delincuentes que se merece, pero esa apreciación será cierta o no. Lo importante es que ahora estamos en una situación de emergencia sanitaria en la cual ese distanciamiento social para evitar la propagación del virus, del COVID-19, difícilmente se puede llevar a cabo en penales hacinados a nivel de 149%. Difícilmente. Ayer el INPE ha sacado un informe, una nota de prensa, mediante el cual informó que hay 36 penales libres de COVID-19. ¿Eso qué significa? Que se puede
se puede realmente establecer consecuencias favorables para poder hacer un verdadero tratamiento y un régimen de salud, un régimen de educación en los penales. Hay muchas voces que están llamadas o están señalando que los penales deben desaparecer, el abolicionismo, ¿no?, de las cárceles. Sin embargo, hay que ser un poco más cautos. Las cárceles son un mal necesario todavía. No se ha creado alguna consecuencia diferente para poder aplicar la sanción. Y esta sanción debemos tenerlas en cuenta con las normas mínimas para los reclusos, con las normas mínimas de Mandela, para que puedan aplicarse de manera racional y se permita realmente la rehabilitación, la reinserción y la reeducación de estos penados y puedan ingresar nuevamente a nuestra sociedad, porque esa es la lógica y la base de nuestro sistema. Son ya las 10 de la noche, yo les agradezco su presencia y les agradezco la paciencia. Nos queda como tarea para todos, incluida mi persona, estudiar con detenimiento ese decreto legislativo 1513 y sí, no acceder a falsos triunfalismos ni alegrías, ¿no? Este nuevo decreto legislativo es el consenso entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo de lo que quisieron cada uno por su lado como propuesta. Y es necesario ahora que nosotros con responsabilidad podamos leer, analizar y ver en qué medidas se puede aplicar. No está dirigido para todos, no está dirigida para toda la población penitenciaria, hay muchos delitos que están excluidos. E incluso, por ejemplo, inicialmente los proyectos estaban señalando que el robo simple no estaba prohibido, solo el robo agravado. Ahora incluso el 188, que es el tipo base, se encuentra prohibido. Les agradezco a todos ustedes, también les agradezco a la Sociedad Peruana de Criminología que nos permita llegar a ustedes esta noche. No pensamos extendernos por 2 horas, pero el tiempo pasó rápido. Muchas gracias, estimada Miriam, por la invitación y espero poderlos ver en otra oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesora Rosario Palacios. El día de hoy es un día intenso, un día movido académicamente, pero vamos a solicitarle a usted en público y por favor nos acepte la invitación para poder hacer un conversatorio de análisis de este decreto legislativo. Agradecemos que el día de hoy nos haya acompañado y la esperaremos para poder realizar este análisis que será publicado debidamente en las redes sociales para tener una convocatoria tan igual como la de hoy día en Zoom y en Facebook Live. Estamos prácticamente conectados con más de 200 personas y ello implica que para el análisis vamos a tener una mayor cobertura. Todos están invitados en la academia con la vertiente penitenciaria. Muchísimas gracias a todos por participar. La certificación digital va a ser emitida en las próximas 48 horas a sus correos electrónicos, puesto que tenemos que todavía procesar todos los emails que nos han llegado. Agradecemos y damos por concluida la primera edición del webinar penitenciario, en esta ocasión con la profesora Rosario Palacios Meléndez, con el tema de los beneficios penitenciarios y alcances del decreto legislativo 1503. Buenas a todos. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a Excelente. todos. Excelente disertación. Saludos, Cañete. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy importante. Gracias, doctora. Gracias por todo. Muy buena exposición. Gracias, doctora. Muy buena su intervención.